Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia bella sobre la faz de la tierra, la iglesia más gozosa, más contenta. Estamos pompeados. Esta noche hemos tenido una fiesta y lo que falta, porque esta noche continuamos con la serie, no de Netflix, la serie Historias de la Biblia. Comenzamos desde la creación y hoy nos toca ¿qué? Un personaje muy importante, muy pintoresco, José, a través del líder de los hombres de esta iglesia, los guerreros de valor, Pedro Cruz. Dios le bendiga, iglesia. Solo donde el pastor hablaba de lo que está días aquí. No hace mucho hablábamos él y yo le dije, pastor, es un momento que lo que decía la hermana, yo me siento así y lo único que puedo decirle es gracias, Señor. Es gracias, es como gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa cuando tú nos visitas de la manera que nos estás visitando. Y es un momento de simplemente decir gracias, aquí yo estoy, haz conmigo lo que tú quieras, pero es un llanto de agradecimiento, es un llanto de Señor, yo quisiera estar todo el día llorando aquí en tu presencia. Así que aprovechemos ese momento y cuando haya momentos donde tenemos que comenzar a interceder por algo que esté pasando aquí al frente, vamos a hacerlo, porque verdad, cosas grandes aún mayores veremos, dice la palabra de Dios. Amén. Así que me tocó a mí la historia de José, José el soñador. Yo espero que toque su corazón como tocó el mío. Hemos escuchado muchas prédicas de José, porque estamos hablando de 14 capítulos. Así que como los hermanos anteriores, ¿verdad? Los que lo han hecho anteriormente, tratamos de coger todos estos versículos, todos estos capítulos y llevarlos en un resumen para que usted tenga una idea. Pero su asignación sería, ¿verdad? Después ir por esos capítulos y usted léalo también en su casa como asignación. Yendo al miércoles pasado, Brenda nos hablaba de Jacob. Y entre la historia de Jacob escuchamos de Raquel, escuchamos de los 7 años, de que tuvo que trabajar para Lea, después, o para Raquel le dieron a Lea, después Raquel no podía tener hijos, y al final, después de todo lo que pasó, en su vejez tuvo 2 hijos, y uno de ellos fue José, y su hermano Benjamín. Así que José fue el 11º hijo de Jacob, y fue el primer hijo con Raquel. Y la historia se encuentra completamente desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José como un joven de 17 años de edad. Así comienza la escritura hablando de él. Y dice que regresaba de apacentar el rebaño con sus medio hermanos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. También se nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y eso lo vemos en Génesis 37:3, el primer versículo que quiero que veamos. No vamos a ir a todo, pero Brenda nos hablaba el miércoles pasado de cómo Isaac tenía un favoritismo, ¿verdad?, con Esaú versus Jacob. Y comenzamos leyendo aquí en Génesis 37:3 que dice que amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vemos cómo arranca la historia de José con quizás siendo el favorito de su padre. Y me lleva a pensar cómo estamos leyendo las historias de la Biblia de hace más de 2000 y pico de años para atrás, y cuando lo llevamos al sol de hoy, al 2023, que todavía vemos favoritismo, todavía vemos cosas que uno dice, wow, ¿cómo pasan? Pero ya pasaron hace un montón de años atrás. Cómo algo pasa en una familia y después los hijos vuelven y lo hacen con sus propios hijos.
y sigue, ¿verdad? No quiero usar el término en este momento de maldiciones generacionales, porque vamos a hablar de una historia difícil, pero con muchas enseñanzas, incluyendo la del perdón. Pero arranca ese versículo diciendo que él amaba más a José que a sus propios hijos, cuando él, como hijo, vivió que su padre amaba más a su hermano que a él. ¿Me sigue? Así que los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que ellos. Y haciendo de esto un motivo para odiarlo. Eso lo vamos a ver en Génesis 37:4. Pero para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas profecías, unas proféticas visiones que mostraban que José un gran día gobernaría sobre su familia. Y vamos a ver Génesis 37 del 5 al 11, ¿qué dice? Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y cómo podemos ver, ¿verdad? Un sueño y cómo sus hermanos, ese sueño levanta más envidia entre sus hermanos. Pero al final dice, su padre meditaba en esto. Entonces los que tenemos hijos, ¿verdad? Es una historia que uno se pone como en los zapatos del padre, se pone en los zapatos del hijo, pero en los zapatos del padre, en este caso, que dice, y él meditaba en esto. Que wow, ¿qué meditaría? ¿Qué pensaba? Estará diciendo, wow, lo reprendió, leímos anteriormente que lo reprendió. Ahí al momento lo regañó. Pero después decía, meditaba en esto. Y uno dice, ¿qué pensaba? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Tendrá orgullo este hijo mío? ¿Lo estaré criando bien? ¿Lo estaré criando mal? Así que el rencor hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Ahora estamos, ¿verdad? Y después usted va a ir sobre la historia, pero están ellos en el desierto, José va para allá y ellos empiezan a conspirar para matar a su propio hermano por todo esto que estaban viviendo. Ahora, pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban y Judá propuso vender a José como esclavo. Hace unas semanas atrás, o casi un mes, yo diría, el pastor nos compartió un poquito de Rubén y Judá. Y dice, Judá propuso vender a José como esclavo. Y los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Así que imagínense todo el plan y todo lo que está pasando de sus propios hermanos, su sangre. Si usted cree que le ha pasado algo en estos días o hace años atrás o por algo
yo diría que esto es bien fuerte. A veces pasamos cosas menores, quizás en el trabajo, quizás en la misma familia, porque, ¿verdad? Las familias ninguna es perfecta y en las familias pasan muchas situaciones, pero de ahí a esto es difícil. Claro, vamos a las historias de la Biblia y vamos a la historia de Caín y Abel y cómo estaba todo y de dónde nace todo y cómo salía, como nos explicó, ¿verdad? La pastora Edna, en el corazón. Pero aquí estamos viendo cómo unos hermanos conspiran, hacen plan para matar a su propio hermano por la envidia que le tenían. Así que José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar. Y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. Y en Génesis 39 leemos de cómo José sobresalió en sus funciones, se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que hacía. Génesis 39:2 lo dice. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y el 3. Ahí está bien. Lamentablemente, la esposa de Potifar trató de seducir a José. ¿Dónde están los hombres de tu casa de restauración familiar? Aquí están los hombres. Los bravos de la película. Allá afuera está la cosa mala. Y volvemos a la historia. Desde hace años viene esto. Entonces, lamentablemente la esposa de Potifar trató de seducir a José. Y José constantemente se negaba a sus insinuaciones, mostrando honor para el amo que le había confiado mucho y diciendo que sería un grande mal y pecaría contra Dios. Este hombre pasa el mal rato de su vida con sus hermanos. Está con vida, pero lo venden. Se va como esclavo. Llega a este lugar y la misericordia de Dios está con él. Y lo ponen ahí a cargo de la casa de este hombre Potifar. Lo único que tiene que hacer es cuidar a su esposa, ¿verdad? Entre otras funciones. Pero imagínese ahora él en esta situación y mire lo que dice Génesis 39:9, porque no es simplemente que está peleando y combatiendo las insinuaciones de la mujer. Es que le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti y tú chavando conmigo. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Pero esta última parte es la que siempre digo, Señor, y pecaría contra Dios. Porque él reconoce que en la tierra todo lo que tiene, ¿verdad? Y tiene que cuidarla a ella por lo que su amo le está dando y todo lo que está por su trabajo. Vamos a ponerlo así, ese es su trabajo. Pero más allá de fallarle a él, porque lo único que tiene que hacer es cuidar a su mujer, dice, ¿cómo yo haría grande mal? Y pecaría contra Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Desde que abrimos los ojos por la mañana, que decimos, Señor, gracias porque hoy veo. Hay gente que no ve. Gracias porque me levanté de esta cama. Y hay gente que no se puede parar de la cama. Señor, gracias. Pero yo me pongo en tus manos. Desde que salgo de esa puerta, desde que me paré de esta cama, hasta que regrese. Que seas tú conmigo en todo momento. Que seas tú conmigo en todo momento. Que cuando vengan las tentaciones en la calle, yo diga, mi esposa está en mi casa o en su trabajo, donde esté mi esposa. Pero más allá de fallarle a mi esposa, pecaría contra ti.
porque tú vas por encima de mi esposa, de mis hijos, de todo lo que yo tengo, pecaría contra ti. Así que esa debería ser la mentalidad de nosotros. Y pregunté por los hombres, pero esto va para los dos lados. Esto nos aplica a todos. Vivimos un mundo bien difícil hoy en día. Y estamos hablando, ¿verdad?, aquí de una tentación directa a una mujer o a un hombre. Pero cualquiera que sea, Señor, pecaría contra ti. Que esa sea siempre la mentalidad. Así que José sabía lo que estaba pasando. Pero como quiera, un día la esposa de Potifar lo tomó por su ropa y nuevamente hizo insinuaciones sexuales. José huyó dejando su manto en su mano. Y con mucha ira ella acusó falsamente a José de intento de violación y Potifar lo puso en prisión. Como él viene, vence ese momento, pero aún después vino en otro momento la misma mujer de nuevo a molestar al chaval, como usted le quiera decir, pero allá fue de nuevo. Y en ese momento dice la escritura que José salió y ella se quedó con la ropa en sus manos. Entonces, literalmente, cuando decimos que hay que salir corriendo, hay que salir corriendo. Salió corriendo. Pero como se quedó con la ropa en sus manos y usted dice, pero ¿y cómo es posible? ¿Verdad? Y aquí tendríamos que ir de nuevo a la historia, a la ropa que ellos usaban, a los que quieren analizarlo demasiado. Pero quizás es, ¿verdad? Si lo llevamos a hoy, bueno, esto no sé si sea una buena comparación. Pero cuando un boxeador, aquí está, siempre decían que usted en la calle, cuando iba a pelear, usted no, si eran más de uno, usted no podía tener una camisa. Porque si no, lo agarraban y después le iban a dar entre 2 o 3, lo que fuera. Y si usted estaba en una situación así, cuando trataban de agarrarlo por la camisa, usted se iba y la persona se podía quedar con la camisa en su mano. Pues en aquel tiempo la ropa, ¿verdad?, era más o menos como ropa larga, así. Posiblemente se quedó con la ropa. No es que él cedió a la tentación que él estaba. No, simplemente arrancó y la escritura dice que ella se quedó con la ropa en sus manos. Y entonces eso es bien para él porque venció la tentación. Pero para la maldad, ella tenía la ropa. ¿Y qué vino? Hizo un revolú y dijo, aquí está, intentó violarme y aquí y yo grité y se fue y me quedé con la ropa. Y el hombre terminó preso, iglesia. Preso por hacer el bien. Preso por ser good looking. Preso. Pero ahora en la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios. Génesis 39, 21 al 23, ¿qué dice? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Repita conmigo, misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que tiene una situación y Dios le dice, yo estoy aquí. Vuelve a tener otra situación y en la cárcel lo ponen como jefe de los presos. Y la mano de Dios estaba sobre de él. Y entonces en la cárcel es otra historia. Y dice que en algún momento dado habían 2 presos, ¿verdad? Uno de ellos era el copero del rey y otro el panadero del rey. Caen en la cárcel con José. Y un día José los ve y los ve tristes, dice la escritura. Y dice, ¿qué pasó? Y cada uno tuvo un sueño. Y el copero le cuenta el sueño y José le interpreta el sueño. Y el panadero, cuando ve que él le cuenta el sueño a José y José lo interpreta, dice, pues yo voy a contar mi, cuenta el de él y José interpreta el sueño también. Ahora, entre esas interpretaciones, una era que el copero iba a ser restituido a su trabajo.
iba a volver a trabajar. Pero el panadero le iban a ahorcar, iba a morir. Cuando él le dice al copero, cuando estés delante del rey, acuérdate de mí. Porque estoy aquí, no he hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Así que ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurado su posición como copero del rey, que su sueño se hizo realidad. Lo que soñó fue verdad. Le dieron su trabajo para atrás. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él. Así que lo que José le dijo, cuando esté frente al rey, acuérdate de mí, quedó en nada, se olvidó. Hasta 2 años más tarde, dice la escritura que entonces, 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban. Y el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños. Entonces el rey llamó a José y le contó su sueño. De acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de cosecha abundante, seguidos por 7 años de una severa hambruna en Egipto. Y aconsejó al rey que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 41, del 1 al 37. Por su sabiduría, José se convirtió en gobernante de Egipto, segundo después del rey. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se lo vendía a los egipcios y extranjeros durante los años de hambruna. Y durante estos años de abundancia, José tuvo sus 2 hijos, que son Manasés y Efraín, que el pastor el miércoles pasado nos habló un poco de ellos. Ahora, estamos hablando que la historia de José comienza cuando tiene 17 años. Después, cuando llega a ser el segundo en mando en Egipto, dice que tiene 30 años. Estamos hablando que ya han pasado 13 años, un más o menos, ¿verdad? Ahora, cuando el hambre azotó, incluso Canaán fue afectada. Ya pasaron los 7 años de abundancia. Estamos por ya algunos 20 años, más o menos. Cuando el hambre azotó, incluso Canaán fue afectada, Jacob, aquí está su padre, envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Jacob no dejó que Benjamín, ¿quién es Benjamín? El hermano pequeño de José, de padre y madre, ¿verdad? Hijo de Raquel y Jacob. Jacob no dejó que Benjamín, su hijo más joven y el único otro hijo de Raquel, se fuera. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quien ellos no reconocieron. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos. Estamos hablando que han pasado alrededor de 20 años. Un poco más adelante vemos que ya habían pasado 2 años de la escasez o la hambruna. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos y los probó acusándolos de ser espías. Y los encerró durante 3 días y luego liberó a todos excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndoles que volvieran con su hermano menor. Ahora vamos de nuevo a la película. José es quien se encarga de dar comida, porque ya se había predecido, ¿verdad?, que iban a ser 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y en ese tiempo él se encargó de administrar todo bien, y ahora era él el que vendía a comida. Y va sus hermanos, y él está ahí, ve a sus hermanos. Sus hermanos no lo conocen a él, pero él conoce a sus hermanos. Y ahora empieza la guerra interna, porque dice que los acusa de espías. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Y empieza a cuestionarlos. Y los acusa de ser espías y los manda. Ellos le dicen, sus hermanos, somos 12, uno se quedó con nuestro papá, otro no aparece, y les empieza a hacer la historia. ¿Sabes qué? Si hay uno, quiero que lo traigan. Y los mete presos. Él está, yo digo, en esa guerra interna, porque estás viendo a los hermanos que lidiaban.
que intentaron matarte, que te vendieron como esclavo, que tú estuviste preso 2 años. Y entonces los probó acusándolos de ser espías, ¿verdad? Y dice que los encerró durante 3 días y luego los liberó a todos excepto a uno y los envió a su hogar. Ahora, sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos con la culpabilidad por haber vendido a su hermano años antes. Porque la escritura dice que ellos empezaron entre ellos a hablar. Wow, y Rubén decía, yo les dije, y el otro decía, no, yo les dije que no hiciéramos esto, no hiciéramos otro. La culpabilidad llegó a sus hermanos, porque ahora están viviendo una etapa difícil ellos mismos. Tienen que virar a donde su papá, se quedó otro de los hermanos en Egipto. Están pasando unas situaciones difíciles y están diciendo, Jehová derramará sangre sobre nuestra vida por haber matado o por haber vendido a nuestro hermano José. José escuchó, dice, quiero que vayamos a Génesis 42, 23 y 24. Pero no me vaya. Estamos bien. Génesis 42, 23 y 24 dice. Ok, voy para atrás, perdónenme. Ellos van a su casa, finalmente viran aquí estamos, perdone. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Cuando ellos están discutiendo allá entre ellos. Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Por eso les decía que era como la guerra interna. Porque ahora mismo lo está tratando como espías, pero sabe que son sus hermanos. Pero entonces cuando lo escucha discutiendo que ellos se están culpando de la muerte de él mismo, dice que se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí y ¿verdad? Y lo puso en la cárcel. Así que estamos viendo el proceso del perdón, donde hay unas etapas, donde está el coraje, donde está la tristeza. De momento la reacción de él cuando los ve no fue llorar, fue acusarlos de espías. Pero después más adelante en la historia vemos que ellos están entre ellos cuestionándose y peleando y ahí entonces él se aparta de ellos y empieza a llorar. Primero estaba como, ¿verdad? La escritura no habla que estaba en coraje, pero los está tratando de espías, los está tratando, ¿quiénes son ustedes? Les está cuestionando. No lloró al momento de verlo, pero sí después cuando los escucha discutiendo entre ellos, se aparta y llora. Y dice, wow, digo yo, ese es el proceso del perdón. Cuando te toca perdonar a alguien, hay momentos donde tú empiezas en coraje, no quiero. Y yo no sé cuánto hayan pasado ese momento donde tú sabes que de parte de Dios tienes que perdonar. Y Dios pone en oración cara de esa persona y tú no. Todo menos eso, Señor. Y dice que lloró. Y como quiera mete preso a uno de sus hermanos. Así que él mantuvo a Simeón y envió a los demás por su camino, devolviendo secretamente el dinero en sus sacos de grano. O sea, el dinero que habían traído los hermanos para comprar, como quiera, él les dio comida para el camino, más les devolvió su dinero. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta que les habían regresado el dinero, temieron aún más. Y una vez en casa le dijeron a Jacob todo lo que les había sucedido. ¿Y qué pasó de nuevo? Jacob lloró de nuevo la pérdida de José. Consecuencia, el dolor. Los mismos hermanos que por envidia lo quisieron matar, que le causaron el dolor que le causaron a su padre, ahora están de nuevo, estamos hablando de sobre más de 20 años de nuevo, el mismo dolor, su padre llorando de nuevo la pérdida. Y a eso añádele la pérdida de su hermano Simeón, porque se quedó allá y no saben si está vivo, qué va a pasar con él. Así que Jacob
sus hermanos se supone que vinieron a buscar ¿a quién? A Benjamín. ¿Y Jacob qué hizo? Se negó. No voy a enviar a Benjamín, ¿verdad? Y a pesar de la promesa que Rubén hizo diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Rubén poniendo ahí como, mira, ¿sabes qué? Mis hijos son tuyos, pero necesitamos llevar a Benjamín. Y él no. Ahora más adelante, ¿verdad? El hambre llegó a ser tan grave que Jacob aceptó. Judá persuadió a José que enviara a Benjamín con él, dando su propia vida como garantía. Y eso lo vemos en Génesis 43, del 1 al 10. Jacob estuvo de acuerdo, enviando también de las mejores frutas y el doble del dinero para el grano. Ahora, cuando José vio a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararan una comida para que José cenara con sus hermanos. Ahora está José, ve que vienen todos, manda a sacrificar un animal, que preparen comida, quiere cenar con sus hermanos. El proceso del perdón. Temerosos por la invitación a la casa de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo de José los tranquilizó y les trajo a su hermano Simeón. ¿Verdad? Cuando José regresó, los hermanos se inclinaron a él, cumpliendo esa profecía anterior que está en Génesis 43, 26, dice, el sueño que leímos al principio, ahora en Génesis 43, 26 vemos que dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra. El sueño, el que levantó la envidia y el coraje de todos sus hermanos, a tal nivel que lo querían matar. Ahora lo estamos viendo aquí. El sueño, la profecía, se está cumpliendo. Les preguntó sobre el bienestar de su familia y de nuevo lloró. Quiero que veamos esto en Génesis 43, 27 al 30. Dice, entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Una vez más la pelea del perdón. Pregunta por su padre, ¿vive? Sí, vive. ¿Este es tu hermano el chiquito? Sí. En su mente, ese es mi hermano. De padre y madre. Se conmovieron sus extrañas. O sea, me imagino cuando se te aprieta el corazón, cuando, mano, wow, Señor. ¿Y qué hizo? Volvió y se apartó y lloró. Y lloró. Cuando los hombres se sentaron a comer en una mesa aparte de José, se quedaron sorprendidos de ser puestos en la mesa por orden de nacimiento. Dice la escritura que los sentaron por orden de nacimiento todos, hasta el menor. Dice que ellos se sorprendieron de eso. A Benjamín le dieron 5 veces más de la porción que los demás hermanos recibieron. O sea, Benjamín le servían más.
Entonces, antes de enviarlos de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos. Todavía está en la pelea. Acabamos de leer que se conmovió, que lloró de nuevo, pero ahora vuelve a probarlo. Y dice, antes de enviarlo de vuelta, probó a sus hermanos devolviendo el dinero en sus sacos de grano y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió su mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. En presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moría Jacob. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podía soportar si perdía a su otro hijo. Judá también habló de la promesa que le hizo Jacob y ofreció su vida por la de Benjamín. Entonces ahora José manda un mayordomo, pon la copa en el saco, páralos más adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se robaron esto? Cuando ellos dicen que regresan a la casa, vuelven todos, mira, nosotros no nos hemos robado nada, empiezan a abogar, a defenderse. Pero Judá dice, ¿sabes qué? No, y le cuenta la historia de su padre y le está hablando al mismo José de él, de la pérdida de su hijo. Y si muere el otro, y él está abogando. Entonces José está viendo realmente que sus hermanos sí habían cambiado. Y ahora en Génesis 45, del 1 al 3, mire esto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, gritó, haced salir de mi presencia a todos para afuera. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora José dice, ¿sabes qué? Yo soy José. Mi papá, ¿dónde está mi papá? Vive. Ellos no podían decir nada, no podían contestarle porque estaban confundidos. El versículo 4 dice, (45:4) Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y el versículo 8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda tu casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que estamos viendo cómo José se da a conocer a sus hermanos después de todo lo que ha pasado. Los volvió a probar, volvió a romper en llanto, ya les dice, soy yo. Pero aún en medio de todo ese dolor y esa frustración le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, no se pongan tristes. No fueron ustedes, fue Dios. Porque ahora mismo estamos en escasez y Dios me puso a mí aquí en esta posición donde puedo darles comida ahora mismo a todos. Así que no fueron ustedes, fue Dios. Y dice la historia que José envió a sus hermanos de vuelta
¿verdad?, a Jacob para traer el resto de su familia para irse a vivir a Gosén. Dijo, vengan todos para acá, donde estaban cerca de José y donde él podía sustentarlo. Y dice más adelante, ¿verdad?, que Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia. Y antes de morir, Jacob pudo bendecir a los dos hijos de José y dio gracias a Dios por su bondad. Y Génesis 48:11, quiero que veamos este versículo y ya estamos terminando. Dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Lo que ese hombre sufrió porque su hijo pensó que lo había devorado un animal, una bestia salvaje en el desierto. Por 20 años de momento piensa que va a perder a otro de sus hijos, vuelve a recordar a José, vuelve a llorar, pero después vino y terminó viviendo cerca de su hijo, vio a José y no simplemente lo vio, sino pudo bendecir a sus hijos. Y más adelante vamos a ver un poco de esa bendición. Pero, iglesia, hay mucho que aprender de la historia de José. Como padres recibimos advertencias sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener sobre otros hijos. Como, ¿verdad?, quizás a lo mejor se ve un poco el orgullo de José y la envidia y el odio de sus hermanos. Y tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación a nivel, ¿verdad?, de lo que vimos cuando la esposa de Potifar, cómo salió corriendo. Como dije ahorita, ¿verdad?, en forma de broma, donde están los hombres, pero aplica a todo. Y aplica en esa área y en cualquier área de su vida. Salga corriendo. Si su tentación es el alcohol y está en el alcohol, salga corriendo. Y si su tentación es, no sé, jugar, son las drogas, salga corriendo. Si es la pornografía, salga corriendo. Lo que sea, salga corriendo. Salga corriendo. Así que podemos ver cómo José salió corriendo y Dios estuvo siempre con él. Él no abandona a sus hijos. Incluso en medio del sufrimiento, el Señor estaba con José. Puede haber muchas circunstancias difíciles en las que nos encontremos y algunas de ellas pueden ser incluso injustas. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Muchas veces nos buscamos los problemas o las situaciones, pero muchas veces no. Y nos autoanalizamos y decimos, yo estoy haciendo las cosas bien. A mi entender las estoy haciendo bien. Te estoy siendo fiel, soy fiel a mi familia, estoy haciendo esto, lo otro. Uno se autoanaliza y pasa por situaciones porque no estamos exentos de situaciones difíciles. José, dice la palabra de Dios, que Dios estaba con él, que su mano estaba sobre él y que todo lo que hacía prosperaba. Y aún así vivió todas estas situaciones que pudo vivir. Ahora, ¿quién hubiera culpado a José si cuando sus hermanos llegaron, él los hubiera rechazado? En vez de que la historia fuera así, él hubiera dicho, hasta aquí. Quizás uno decía, bueno, es que pues, todo lo que ellos le hicieron. Pero una vez más vemos la misericordia de Dios. Vimos la misericordia de Dios sobre la vida de José y vimos la misericordia de Dios a través de José perdonando a sus propios hermanos. Amén. Y esa es la misericordia que tenemos que nosotros extender en todo momento de nuestra vida, en todo lugar, donde quiera que estemos, no importa por lo que estemos pasando, que nos acordemos de la misericordia de Dios sobre nuestra vida y que podamos tener nosotros misericordia sobre los demás. La palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Así que la historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Después de todo su sufrimiento, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera: no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Y José nuevamente tranquilizó a sus hermanos ofreciendo perdón y diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y al final, todavía cuando Jacob muere, los hermanos dicen: ahora sí nos chavamos. Y como quiera, José dijo: ¿acaso soy yo Dios? Volvió a demostrarles el perdón en ese momento. Así que las intenciones más malas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. Las intenciones más malas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles en la vida, pero al final, iglesia, será mejor. José tuvo que ser humillado para luego ser exaltado. Jesús fue humillado para luego ser exaltado. El viernes es uno de los días más importantes de nosotros como cristianos. Y a veces decimos celebramos porque sí, fue la victoria de Él. Y aunque es como una mezcla de sentimientos, porque venimos y decimos: esta fue la victoria de Dios sobre Satanás. Y el domingo celebramos la resurrección, pero la crucifixión sigue siendo algo que es una mezcla de sentimientos para nosotros, por más que pasa Viernes Santo y eso lo llevamos todos los días. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Pero siempre nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y este viernes lo celebramos. José tuvo que pasar situaciones que él no esperaba vivir, que jamás se imaginó que iba a vivir. Pero al final, Dios lo exaltó. Y él como quiera honró, y su corazón nunca se contaminó. Su corazón se mantuvo fiel a Dios en todo momento y lo demostró a través del perdón a sus hermanos. Así que este viernes venimos a la casa del Señor a recordarle el sacrificio en la cruz por nosotros. Que nunca se nos olvide el sacrificio de Él y que podamos hacer como hizo José. No importa en la situación que estemos pasando, nos recordemos que al final será mejor. Así que antes de terminar esta transmisión, todo el que nos está viendo en este momento, esto comienza con una oración. Una oración donde empezamos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que hagas esta oración con nosotros. Aquí todos la vamos a hacer. Esta oración es el primer paso para que tú puedas comenzar tu relación con el Señor. Y el viernes te esperamos aquí. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. En esta hora, yo te confieso como mi Señor y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. En el nombre de Jesús.